Hago de conocimiento que en la próxima sesión les haré llegar en forma electrónica toda la agenda documentada que incluye la relación sumida de los documentos recibidos y remitidos de esta comisión. Asimismo, debemos dar cuenta de los proyectos de ley que ha ingresado a la comisión. Voy solamente a mencionar los números de los proyectos de ley y los congresistas que tengan interés en alguno de ellos pueden verlo solicitarlo en la comisión. Proyecto de ley 1601/2016, el proyecto de ley 1604/2016, el proyecto de ley 1616/2016, el proyecto de ley 1618/2016, el proyecto de ley 1636/2016, el proyecto de ley 1640/2016, el proyecto de ley 1673/2016, el proyecto de ley 1757/2017, el proyecto de ley 1758/2017, el proyecto de ley 1660/2017, al respecto se dan por admitidos los proyectos en cuestión. Se han elaborado los informes de admisibilidad y se están solicitando las opiniones correspondientes. En este momento también dejo constancia de la presencia de la congresista Lourdes Alcorta. Pasamos a la estación de informes. Si algún congresista tuviera que hacer algún informe, por favor, estamos en la estación de informes, muy breve, para pasar a la etapa siguiente. Dejo constancia también de la presencia de la congresista Luz Salgado. El congresista, ya dejé constancia de la congresista Lourdes Alcorta, por segunda y enésima vez. Congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, es importante, como está revisando ahí, y la Defensoría del Pueblo ha señalado dentro de su reporte de conflictos sociales que hay 9 que pueden estallar en cualquier momento. Es importante que se tenga en consideración. Estos son los siguientes: el lote 192, comunidades quieren nueva consulta previa. Las Bambas, grupo de opositores al proyecto, desconoció un acuerdo al que llegaron el MTC y los comineros de Pizcacasa. Las Pampas, provincia de Payasca, Ancash, un sector de la población se opone a la construcción de 6 mini centrales hidroeléctricas en la zona. Ramis, reclamo de 5 proyectos de inversión para la remediación de la cuenca del río Ramis, contaminado por la minería ilegal. Afrodita, comunidad Huajún y el gobierno regional de Amazonas demandan la salida de la minera Afrodita del distrito del Cenepa, provincia de Condorcanqui. Aruntani, en Puno, exigen la salida de la minera Aruntani. Los pobladores no aceptan el informe de la OEFA. Conga, conflicto heredado de la gestión del señor Humala. Este proyecto, que tenía prevista una inversión de 4.800 millones de dólares, a pesar de estar paralizado, sigue generando enfrentamientos contra la minera por parte de los pobladores de Celendín y Hualgayoc. Espinar, la municipalidad provincial ha pedido que no se otorgue licencia social al nuevo proyecto de cobre de Glenore Extrata. Y por último, Simón Bolívar, el alcalde del distrito de Simón Bolívar en Pasco reclama la atención médica. Esto sí es importante, presidente, es un tema de salud. Para 2.000 niños contaminados con plomo por la actividad minera. Ese es, presidente, lo que puedo hacer uso de conocimiento de todos y cada uno para poder hacer las coordinaciones para que no se susciten situaciones de mollares. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Damos cuenta también de la presencia del congresista Villavicencio Cárdenas, la congresista Mercedes Arauz. El informe pasará a la orden del día. La congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludos a todo el mundo. Presidente, en Yochegua, en la zona del Brae, en la selva de Ayacucho, hay un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso mezclado con narcotráfico. 40 familias han estado encerradas en sus casas durante casi 3 días sin poder salir por este enfrentamiento tan brutal que ha habido entre las Fuerzas Armadas y estos grupos narcoterroristas. No tenemos mayor información, pero también fallecieron ahí. Es una zona, la selva de Dai es una zona como Vietnam, es una zona que los terroristas conocen perfectamente bien y son gente que vive en la zona, pero además de vivir en la zona, presidente, es gente que tiene una vida dual.
son narcotraficantes, son narcoterroristas, pero al mismo tiempo tienen su casa, tienen su cacería, tienen de todo. Y ahí ha muerto el sargento del ejército peruano, Diexter Flores Pérez, suboficial del ejército peruano, y también el señor Hugo Andori Copaquira. Los dos muchachos han sido asesinados en esta confrontación de Sendero Luminoso con narcotráfico en la selva del Braen. Y alguien nos tiene que explicar qué es lo que está pasando. Tanto las Fuerzas Armadas, que son las fuerzas combinadas que ahora van al Braen, Fuerzas Armadas con Policía Nacional. Pero alguien tiene que explicarnos qué está sucediendo, esa confrontación, este enfrentamiento. Y no puede ser que hayan 40 familias de la zona, no puedan salir de su casa ni a sacar agua, aterrados porque el enfrentamiento es a 150 metros de distancia. Eso nos tienen que informar, presidente. Tenemos que proteger a la zona para que no se repita que se encuentra otra vez entre el narcoterrorismo y las Fuerzas Armadas en el medio de la población, que se muere de miedo y está con los dos lados, por esa situación de que nada pasa acá en Lima y nadie toma decisiones acá en Lima. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Yica. Señor presidente, quiero informar que es agenda pendiente de esta comisión abordar los temas referidos a la prevención y atención de los frentes de desastres naturales. Por eso quiero advertir, señor presidente, que me causa mucha preocupación el tema de que el día 4 de mayo renunció el presidente de INDECI y dejó encargado a la Secretaría de la misma dependencia. Sin embargo, han pasado 3 meses y hasta ahora no se nombra el director general de INDECI. Me olvidé, presidente. Es importante, presidente, llevar a cabo cada 3 meses la reunión con las personas vinculadas al tema de desastres naturales. El congresista llega, me ha hecho acordar, cada 3 meses tienen que estar invitadas estas personas para saber cuál es el protocolo, cuál es la cadena de mando, cuáles son las circunstancias. Ayer había un temblor bien fuerte y si en este país pasa algo, y no hablo de desastres como el caso que el Mantaro se va a rebalsar o el Amazonas o la sequía del Niño Costero, no hablo de eso. Hablo de si hay un terremoto en este momento en Lima, ¿qué sucede? ¿Cuál es la cadena de mando? ¿Cuál es el protocolo? Y si hay un tsunami, ¿qué pasa? Solamente invitadas las cabezas. Y de la misma forma le agradecería guardar también el comportamiento que hemos tenido, invitar a la alta dirección de lo que es la seguridad ciudadana. Desde el presidente de la Corte Suprema, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el director de la Policía, todas las personas involucradas. Ya hay una relación, hay un protocolo de eso, presidente. Sugeriría comenzar por la urgencia que hay con el tema de los terremotos. Gracias, presidente. Perdón, colegas, quiero merecerles con el mayor respeto. Estamos en la etapa de informes. Por excepción, permito que se haga debates en la etapa de informes. Vamos a ir a la orden del día. Por lo siguiente, vean en la agenda, y hemos invitado al primer ministro por acuerdo de nosotros. El primer ministro está hace 30 minutos esperando ser atendido. Y segundo es que en el plan de trabajo vamos a incorporar estas valiosas opiniones que se han dado. Yo les pediría que respetemos el orden de la sesión. Informes, pedidos, pasamos a la orden del día. Y les agradecería algo adicional. El primer ministro viene a hacer una exposición muy breve de unas observaciones a una autógrafa de ley y de un proyecto que el Ejecutivo ha planteado. Le hacemos las preguntas respectivas y luego me gustaría que se quedaran justamente para tratar estos temas que ha planteado la congresista con respecto a lo que está pasando en la zona alta de Huanta, en Yochegua, y también ver el tema de la seguridad de los conflictos. Congresista, por favor, Yica, continúe. Bueno, hay varios informes, pero voy a culminar, señor presidente, para tratar de recibir al presidente, pero es bueno al premier, pero es bueno tener en cuenta que en la sesión anterior, señor presidente, citamos por unanimidad al invitar al premier para que exponga su proyecto de ley que presentó y que fue motivo, ¿cómo se llama?, de la suspensión de insistencia el 28 de junio. Pero la citación es exclusivamente para que él exponga su proyecto de ley, no para que realice observaciones al proyecto de ley ya presentado por insistencia. Gracias, señor presidente. Bien, si no hubiera otro informe, pasamos a la etapa pedidos. Si no hubiera algún pedido, pasamos a la orden del día. Congresista Villavicencio, con mucho gusto. Presidente, buenas tardes, muy breve. Como pedido, la ley establece, la ley 29.006, si pudieran tomar nota los asesores, la ley 29.006 establece, es la ley que autoriza la disposición de inmuebles del sector defensa. El artículo sexto indica que el Ministerio de Defensa deberá informar trimestralmente bajo responsabilidad a las comisiones de presupuesto y cuentas generales de la República y de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo, Lucha contra las Drogas del Congreso de la República sobre la aplicación de la presente ley. Quisiera, señor presidente, por su intermedio,
que se nos dé cuenta si se ha estado cumpliendo con esta información que se debe hacer trimestralmente a esta Comisión de Defensa de parte del Ministerio respectivo, Ministerio de Defensa, Con sobre mucho la gusto, congresista disposición de Castro, inmuebles de este sector, ¿no? Muchas gracias. se le hará llegar esa información. También dejamos constancia de la presencia del congresista Marco Castro. Colegas, permítame pedir por esta vez disculpas de alterar la orden del día, porque hemos invitado al primer ministro, está hace 30 minutos. Tengo entendido que están resolviendo el tema de la huelga magisterial y yo les pediría que podamos dar paso a su presentación y luego continuamos con la agenda ordinaria. Si no hubiera alguna observación, suspendo brevemente la sesión para permitir la presencia del primer ministro. Está tu proyecto el GEIN, ¿eh? Sí, hoy día lo sacamos como sea, pero pide permiso a la doctora Alcorta. Si ella no le ha visto bueno, no pasa. Claro. Gracias. Reanudamos la sesión dando la bienvenida al señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, quien se le ha invitado para que pueda exponer sobre los alcances del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y también sobre las observaciones que tiene con respecto a las autógrafas de ley de los proyectos 699, 2016, 776, 2016 y 1300, 2016. Doy el uso de la palabra al primer ministro Fernando Zavala para que pueda exponer. Gracias, presidente. Señores congresistas, primero que nada, gracias por la invitación y la oportunidad de poder venir a hablar de estos temas tan importantes para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Quiero también agradecer la oportunidad que se dio de poder venir a presentar este proyecto de ley, dado que existe también una autógrafa que está en el Pleno del Congreso. Desde fines de la legislatura anterior hice estas coordinaciones y qué bueno que se pueda plasmar en esta, quizás la primera semana de instalación de esta comisión. Hoy día voy a hablar de algunos temas. Primero, comentar lo que a nosotros nos preocupa de la autógrafa de ley. Dos, creo que también es importante entender por qué se genera esa autógrafa de ley, es decir, los errores que se cometieron en una ley anterior, del gobierno anterior. Y tercero, hablar de lo que se refiere a la propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, el problema que genera la ley, la autógrafa y la solución desde el punto de vista del Ejecutivo. Agradecer también a la Presidenta del Congreso que me permitió, digamos, tener la oportunidad de venir expresidenta del Congreso, la oportunidad de venir a
sustentar este proyecto de ley que coordinamos en la legislatura anterior. Siguiente. Entonces, los antecedentes, esto es bien importante. Entonces, se da, aquí hay dos mundos. Antes del decreto legislativo 1132, que se da en el gobierno anterior, donde se comienzan a crear las distorsiones. Y es aquí donde vemos en las barras de color más claro lo que era antes y luego de la dación del decreto legislativo 1132. Se ve que en la mayoría de los casos hay una mejora en las pensiones de, aquí estamos hablando, por ejemplo, de oficiales, antes y después de la reforma, y en la siguiente diapositiva vemos a nivel de suboficiales. Entonces vemos como en todos los casos realmente existe una mejora. Sin embargo, siguiente, se da una problemática. Y es una problemática en un grupo acotado de los pensionistas. Entonces, en promedio los pensionistas antes y después de la dación del decreto legislativo 1132 tienen pensiones similares. Sin embargo, algunos grupos de pensionistas tienen diferencias a pesar de tener el mismo grado remunerativo. Aquellos que pasaron a situación de retiro. Entonces, ¿qué casos? Cuando hay renovación de cuadros estando inscrito para el ascenso. 2, cuando hay 35 años de servicio y están inscritos en el cuadro de méritos. Y 3, 40 o más años de servicio. Y acá les pongo el caso de un coronel. Su pensión estimada ascendería… Una introducción, sí. señor. Es el 1133, no es el 1132. ¿Es 3233? Es 1132 y 1133, uno es remuneración y el otro pensión, que están ligados. Muy bien, entonces, tienes primero la pensión promedio, estamos hablando en el caso este de un coronel, 2.269, y este es un general que está por ascender al grado superior al pasar al retiro. Entonces tienes el beneficio no pensionable, 4.381 de coronel y corresponde a su grado. Y el aumento de 233 que se da en el Decreto Supremo 246 del 2012. Es decir, de un general que está por ascender al grado superior al pasar al retiro correspondiente al grado. Eso le daría un total de 6.883. Dado la dación del decreto legislativo, como que se consolida la pensión, pasa a 8.362. Es decir, de general por ascender al grado superior. Entonces, aquí es donde se comienzan a generar ciertas diferencias para aquellos que tuvieron la jubilación antes de la dación del 1133 y después de la dación del 1133, y donde se crea además un malestar fundamentado de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Siguiente. Entonces, hasta ahí hemos visto qué pasó en el decreto legislativo 1132 y 1133. Ahora, la autógrafa de ley. Ahí se acumularon los proyectos de ley 660, 699 y 776. Siguiente. El objeto de la autógrafa de ley es la modificación de la segunda disposición complementaria final del decreto legislativo 1133. Aquí sí está correctamente. Y ahí se permite a los pensionistas de la ley 19846, antes de la dación del decreto legislativo 1132, se les calcule su pensión en base a la remuneración consolidada, como se ha explicado en el ejemplo anterior. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las observaciones del Ejecutivo sobre la autógrafa de ley? Nosotros tenemos 3. Uno primero, la Constitución. La primera disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú establece que no es factible efectuar modificaciones en los regímenes previsionales si previamente no se ha demostrado sostenibilidad financiera y que cumplen con el requisito de no nivelación, número 1. Eso está en la Constitución. 2, ya hay un antecedente y es un pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca del fondo de la propuesta. El Tribunal Constitucional sostiene que la nivelación busca la utilización ventajosa del derecho a la pensión, por lo que configura un abuso.
la aplicación de la autógrafa de ley podría, por efecto, generar una mayor diferencia entre los militares y policías y las demás personas afiliadas a los sistemas públicos de pensiones y el del sistema privado. Y yo sí creo, y como siempre las Fuerzas Armadas van a merecer mi respeto, pero también tenemos que tener entendido que estamos dentro de un sistema de administración pública que tiene muchos sectores. Ustedes, por ejemplo, señores congresistas, han visto que tenemos hoy una huelga de docentes y han visto justamente, han escuchado el tipo de remuneración que estamos tratando de mejorar. Es decir, el presidente Kuczynski ha hecho una propuesta para llevar los sueldos de 1.500 a un primer tramo de 1.780 y después de 2.000 soles. Y si vamos hacia los diferentes sectores vamos a encontrar muchas diferencias. Entonces también tenemos que asegurar, cuidar una coherencia a la hora de legislar sobre remuneraciones y sobre pensiones. El tercer comentario es iniciativa de gasto. Nosotros consideramos que la autógrafa de ley, y eso lo hemos puesto en la observación que se hizo en su momento, contraviene el artículo 79 de la Constitución, que dice: los representantes del Congreso de la República no tienen iniciativa legislativa para crear ni aumentar gastos públicos. La autógrafa de ley contraviene a la Constitución Política del Perú, porque la misma es inconstitucional e inaplicable para su ejecución. Esta es la ley, esta es la Constitución de 1993. Siguiente. Ahora, entonces, uno es el que no puede haber nivelación, 2, iniciativa de gasto. 3, el costo. Este es un costo estimado que se hizo en el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, que la aplicación de la autógrafa de ley tendría un costo anual de 1.107.3 millones de soles. Ahí está el número de pensionistas, el impacto en la planilla de los pensionistas y también importante, recuérdense que esto se aplica en los próximos años, el impacto en la reserva actuarial, que sería de más de 17.000 millones de soles en un solo momento. Ahí también podemos observar, digamos, que la mayor cantidad de pensionistas está hoy a nivel de la Policía Nacional, en segundo el Ejército Peruano, luego la Marina y luego la Fuerza Aérea. Siguiente. Ahora, cuando se estaba discutiendo la insistencia en esta autógrafa de ley, el Poder Ejecutivo, ya que no había podido influenciar en términos de la observación, consideró necesario mandar una alternativa. Y es más, se coordinó con varios líderes de las diferentes fuerzas políticas representadas aquí, justamente para que nos den la oportunidad de mandar una propuesta de ley, que tuviera algunas características. Equilibrio fiscal, lo que nosotros consideramos no sea inconstitucional y además que no signifique iniciativa de gasto desde el Congreso. Y esa es la propuesta que hoy seguramente estamos discutiendo y que seguramente será materia de debate en los próximos días. Y desde ahí, desde ahora, señor presidente, la total disposición del equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar con ustedes todo el detalle que sea necesario para que esta propuesta sea entendida, clarificada en todos sus términos. Entonces, hemos mandado el proyecto de ley, que se le ha dado el número de 1522-2016, y ahí, ¿qué se plantea? Se plantea subsanar los problemas generados por el 1132 y el 1133 a través de una bonificación extraordinaria. Este es un proyecto de ley que entra el 12 de junio del 2017 y afecta directamente el decreto ley a los pensionistas del decreto ley 19846 y Montepío, en el marco de las provisiones presupuestarias y de acuerdo a las posibilidades de la economía nacional. También hemos planteado en este proyecto de ley que se otorga a partir del último trimestre del 2017, es decir, desde octubre, es decir, dentro de un mes. Siguiente. Ahora, ¿qué significa este
proyecto de ley. Nosotros estamos planteando una bonificación extraordinaria que se pagará en 4 etapas, empezando este último trimestre. Una primera etapa, octubre-diciembre del 2017, una segunda etapa en el año 2018, una tercera etapa en el año 2019 y finalmente la etapa cuarta en el año 2020. Sí entiendo que sería deseable poder acortar los periodos de implementación. También tienen que entender que la planificación del presupuesto, los ingresos que se espera tener, no permite hacerlo de un solo golpe. También se establece, hay en algunos casos, como no hay un impacto mayor, en la mayoría de casos, acá estamos hablando de más de 38.000 personas impactadas, pensionistas impactadas, se establece que el monto de bonificación es menor. Si es menor a 200 soles, se va a entregar en una sola etapa. Estamos hablando que por Montepío, la hojita de impactos. Estamos hablando que por Montepío serían 14.859 pensionistas impactados positivamente. Estamos hablando que eso tendría un impacto de 17 millones y que se dividiría, digamos, 2017 4.4 y inmediatamente se llegaría a los 17.5 en el 2018. En el caso de la 19846, estamos hablando de impactos de 16 millones el primer año y llega a un total de 257 millones en el año 2020. Al final, lo que tenemos es un impacto de 274.7 millones de soles. Es también importante resaltar que con esta nueva bonificación que se plantea, lo que estaríamos haciendo es que las pensiones lleguen a un equivalente al 70% de lo que es la remuneración actual. Eso muy acorde, digamos, con el espíritu, lo que fue el decreto legislativo 1133 y también esto significaría, digamos, estar en un sistema pensionario razonable y de los mejores, el mejor dentro del Perú y de los mejores dentro de América Latina para casos similares. Ahora, también para que se entienda, aquí estamos hablando de las remuneraciones que van desde suboficiales de tercera, que están hoy día alrededor de 1.383 soles, hasta los generales de división que están por encima de los 6.000. En total estamos hablando de 38.000 pensionistas beneficiados por esta propuesta que al final del día lo que hace es consolidar esa remuneración, esa pensión al 70% de lo que fue en actividad. Eso es, señor presidente, congresistas, la propuesta del Ministerio de Economía, del Poder Ejecutivo, que consideramos va en el camino correcto de mejorar la situación pensionaria de las Fuerzas Armadas y Policiales y lo hace de una forma que tenga sostenibilidad en el tiempo y nos permita, digamos, que sea presupuestada adecuadamente dentro del presupuesto de la República. Y como le decía, eso se aplicaría a partir del último trimestre de este 2017. Y gracias y quedo a disposición para las preguntas. Gracias, señor primer ministro. Dando conocimiento de la presencia del congresista Juan Carlos del Águila, del congresista Miyashiro y del congresista Galván, voy a otorgar el uso de la palabra en el orden que se han inscrito. Se ha inscrito la congresista Lourdes Alcorta. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludar al ministro Zavala y a sus acompañantes. Y bueno, decirle que algo que creo que él debería saber o ya sabe. El problema de la remuneración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no es un problema de ahora ni de hace 2 años atrás. Ese es un problema que viene de gobiernos anteriores. En la época del gobierno aprista, y no me dejará mentir el señor Velázquez Gesquén, se armó una comisión con especialistas en los temas laborales. Y estuvimos ahí varios juristas, entre ellos el señor Gianpietri, para reestructurar
el sueldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos sabemos que a la caja policial militar entran 200 millones todos los meses, pero de la misma forma que entra sale porque es para pagar sueldos y pensiones. O sea que por más que la caja esté bien mantenida y bien manejada, sabemos que entra plata y sale plata, porque el Estado tampoco ha cumplido con pagar lo que le corresponde y por eso hay ese vacío enorme. El tema de reestructuración de las Fuerzas Armadas fue armado de tal manera que se sujetara no solamente a lo sustentable que se puso en entrar, sino a lo sostenible justamente. Esto arrojaba un monto más o menos de 25.000 millones de soles para que fueran pagados en 5 tramos, no en 5 años seguidos, en función siempre a la caja fiscal. No habría otra manera de hacerlo. Entonces lo que se propuso en ese momento y se reestructuró y así se aprobó por unanimidad en el Congreso es que esta situación se iba a manejar de esa manera. Pero ¿qué es lo que sucedió? Se dio un bono de reconocimiento, me parece que fue un bono de 1.000 soles a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estuvieran en actividad, privando de este derecho a los retirados, sobre todo aquellos que habían estado en la lucha en el BRAE y en la misma guerra con el Ecuador. Entonces dejaron de lado a los que realmente merecían esto y realmente lo merecían todos. Entonces el tema no viene de ahora o que hay que reestructurarlo. Esto ya tiene un proyecto de ley, eso es un proceso, ha sido aprobado, esto hay que regularizarlo, como le digo, en 5 etapas en función a la caja fiscal. No tiene que ser 3 años seguidos, puede ser este año un monto, un porcentaje, dentro de 3 o 4 años al otro monto, la cuestión es regularizarlo. De la misma forma que todos los nuevos que iban a entrar en un mismo sistema, para no estar en esta distorsión de sueldos porque hay sábanas diferentes, porque tienen regímenes diferentes, sobre todo en el Ejército y en la Marina. Entonces, el problema se tiene que solucionar de una manera que sea viable para todos, y esa es la forma viable como la que vimos. No hay ninguna novedad lo que estamos viendo el día de hoy acá. Lo que ha hecho el señor Ollanta, el presidente anterior, nefasto manejo, nefasta recordación, no debería repetir más en el país, es que el presidente Ollanta distorsionó y cometió una gran injusticia de la exposición. Yo le revierto a usted su exposición de la manera al revés. El presidente de la República, Ollanta, distorsionó, manejó, manoseó el tema y originó finalmente que las personas que se retiraban de capitán, coronel, los que sean de menor grado, salían ganando más que los generales que habían salido. Y todos van a llegar de una forma a capitán, a teniente, a coronel, todos van a llegar, o sea que a todos les va a tocar en su momento. Lo que no se puede mantener esta situación de distorsión porque es injusta, porque es perversa y porque no es merecible. Entonces, si usted habla, por ejemplo, del tema de una bonificación, el tema es que la bonificación pues no es pensionable, eso lo sabemos todos, es un alivio, pues un aliciente. Pero que usted habla, por ejemplo, del tema de la educación, y usted puso el tema de educación, que estamos en una huelga, si no hubiera gastado en este gobierno, con el ministro Saavedra, casi 1.000 millones de soles en asesorías, casi 1.000 millones de soles, 890 y tantos mil, ¿cómo hubiera aliviado hoy día esa cantidad en lo que es educación, en lo que es salud? Lo que allá pasó, pasó. Pero hubiera aliviado muchísimo, por lo menos le hubiera a ustedes un paliativo en el tiempo de poder negociar alguna mejora en lo que es salud y educación a la gente que hoy día está movilizada, porque las partes más sensibles de la sociedad de cualquier país es la educación y es la salud. Y miren el problema que estamos el día de hoy por un tema de dinero. 1.000 millones no es cualquier moco de pagos, un montón de plata. Entonces, presidente, yo como el tema es puntual al respecto de las pensiones, lo que esperamos con la venida del Premier es que nos explicara lo que ya sabíamos que nos iba a decir, el tema de la preocupación de la caja fiscal. Pero el tema de la caja fiscal, presidente, a través suyo, al ministro, al Premier, no es un tema que hemos tenido que responder todos los congresistas. El señor Torres, ministro de Economía, le hizo un tackle a la economía en septiembre y paró la economía y la inversión privada y pública. Y que la corriente del niño costero viniera en el mes de enero, sabemos que en este país es un país telúrico, vienen corrientes del niño, de la niña, que hay sequía en el norte, que hay friaje en el sur, sabemos. No es una cosa que nos va a aparecer recién. De la misma forma que sabemos perfectamente de las cosas que nos van a acontecer. El tema del abajato ha sido la inmundicia más grande que ha tenido la historia de la República. Es la corrupción más grande de la historia de la República, que involucra no solamente el Perú. El Perú es el centro de operaciones estructurales para repartir a las regiones las porquerías que hemos visto el día de hoy. Y perdón, y con todo respeto se lo digo, pero yo no veo una actitud clara y frontal con el gobierno de luchar contra la corrupción.
sorprende de alguna forma la nueva nombrada procuradora que se le dé, porque eso se lo vamos a decir hasta el último día de su gestión, que el señor Moreno haya sido las gracias al servicio prestado a la nación y que nombren gente que no está capacitada para responder por el tema de la lucha contra la corrupción, que es una bandera de todos nosotros. No es el acuerdo nacional, somos nosotros. Acá también hay un acuerdo nacional, acá están las fuerzas políticas representadas de todo el Perú. Acá hemos sido electos por la población. No es el acuerdo nacional ni es el gabinete. Esta es la población. Acá todos representamos de una forma u otra. Y eso es lo que tenemos que entender. Y creo, presidente, y con esto termino, que el Ejecutivo tiene que escuchar la calle. Creo que el Ejecutivo tiene que escuchar a la población, a la gente. Creo que el Ejecutivo tiene que escoger mejores asesores. Y se lo digo también con respeto. A veces veo al presidente asolado, solo, que no parece que nadie le puede asesorar, nadie le puede ayudar a no decir algunas barbaridades que sale a decir. Y como por ejemplo salir a hacer un mensaje a la nación cuando su ministra está acá, o recibir a grupos que nadie sabe cómo, porque ni nosotros sabemos, ni siquiera sabemos nosotros, ni el magisterio sabe quién es quién en el magisterio. Ese es el tema que tenemos pendiente. Entonces, no somos obstruccionistas, premier, a través de la presidencia, queremos trabajar porque el Perú está por encima de todo. El Perú es primero porque nuestras discrepancias, pero tenemos que encontrarnos en el camino de alguna manera. Pero este derecho de las policías y las Fuerzas Armadas está en su justa dimensión como corresponde y no nos hemos salido en la línea. No es un aumento, no es una cuestión de la 25-30, es un acto de justicia. Gracias, presidente, gracias, premier. Gracias, congresista Cortas. Tiene el uso de la palabra el congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor premier. Un saludo a todos los miembros de esta comisión y también los que no son de esta comisión, siempre bienvenidos. En primer lugar, señor presidente, quiero lamentar a nuestro premier que con fecha 4 de julio le he solicitado, esta es su propuesta, que me lo envíe para poder estudiarlo. O nosotros vamos acá en 20 minutos, media hora, a ver los pros y los contras. No me contestó. Le reiteré con fecha 10 de julio, ¿lo pueden pasar? Tampoco no he recibido dicha documentación que se ha solicitado. Eso para preámbulo nada más, pero con todo respeto, señor presidente, a nuestro premier, ahí está el cargo. Señor presidente, acá en el título dice autógrafa de ley que modifica. Esta autógrafa de ley no modifica nada. ¿Qué es lo que hace? La ley no tiene por objeto modificar ni tampoco crear ningún nuevo régimen de pensiones. Tiene por objetivo corregir una disposición que vulnera los derechos de los pensionistas que pasaron a la situación de retiro antes del 10 de diciembre de 2002. Eso como preámbulo. Señor presidente, con todo respeto a través de su persona, la primera pregunta. Diga usted, señor premier, si para elaborar esta su propuesta ha tenido en cuenta el desempeño y riesgos que actualmente corren los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en su lucha contra el terrorismo y la pacificación nacional durante sus visitas al Brain. En conclusión, ¿cuántas veces ha visitado al Brain, señor premier? ¿Pregunta-respuesta o...? Ah, ya, correcto. Segunda pregunta. ¿Usted considera que pensionistas de otros regímenes, como ha dicho, que merecen nuestro respeto, nuestra consideración como los profesores, cumplen funciones similares o corren los mismos riesgos que el personal militar y policial en la lucha por la pacificación nacional? ¿No sería quizá, señor presidente, con todo respeto, considerar que hasta es una forma perversa o malintencionada intentar enfrentar y dividir a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional con los restos de peruanos que tienen un régimen de pensión distinta? Tercera pregunta, señor presidente, a través de su persona. ¿Usted puede ilustrarnos, señor premier, a esta comisión qué ha significado para el Perú en términos económicos la pacificación nacional lograda por los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional y que el señor Humala atropelló y que hoy también el gobierno nos dilata? Quizá pueda ilustrar el incremento en las exportaciones gracias a la pacificación de 2.000 millones, se incrementó a 20.000 millones.
Las reservas internacionales en rojo subieron a 50.000 millones de reservas internacionales, dólares. El incremento de la inversión extranjera en rojo superó los 5.500 millones. El incremento del PBI de 53 millones llegó a 5.132 millones. Y el PBI en la década del 80, que era menos 9.2%, se incrementó después de la pacificación a 73.6%. Voy a pasar, señor presidente, a través del Premier, una que es un poco larga porque, bueno, seguramente voy a dar la oportunidad también al resto para poder hacer las preguntas pertinentes. Señor presidente, a través al Premier, ¿usted sabe o conoce cuánto es el monto que adeuda el Estado a la Caja de Pensión Policial Militar? Le adelanto, 45.000 millones. ¿Usted sabe o conoce, señor Premier, que los fondos de la Caja de Pensión que fueron festinados precisamente por malos oficiales y que luego parte de ellos estaba preguntando, señor Premier, que los fondos de la Caja de Pensión fueron festinados por malos oficiales y luego parte de ellos fueron recuperados? Y una vez que se recuperaron, ¿a dónde se destinaron y a qué otros fines? Y nunca retornaron a la Caja de Pensión Policial Militar. Siguiente pregunta. ¿Usted tiene conocimiento cabal de lo que significa el principio de equivalencia en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional consagrado en la Constitución del artículo 74, señor Premier? Señor Ministro, su propuesta corrige la transgresión a la Constitución y enmienda la desigualdad e inequidad que sufren los pensionistas de las Fuerzas Armadas que atropelló el señor Humala. Señor Ministro, en la observación literal que usted ha dicho al autógrafo de la ley, aduce que los pensionistas de la Fuerza Armada y Policía Nacional pueden acceder de manera simultánea al goce de su pensión a través de una remuneración para trabajar en el sector público. ¿No le parece a usted, señor Ministro, que con esta afirmación admite la precariedad de la situación de los pensionistas de la Fuerza Armada, que tengan que compensar sus bajas pensiones a continuar trabajando sin tener en cuenta sus limitaciones físicas, mentales, psicológicas y las condiciones difíciles de trabajo y sometidos a altos riesgos durante la pacificación? ¿Qué submarinista o un comando puede desempeñar una actividad administrativa cuando es su especialidad dentro de las Fuerzas Armadas? Tres preguntas, nada más termino. ¿Por qué considera usted que su propuesta de bonos extraordinarios es una mejor solución que reconocer el derecho del principio de la equivalencia consagrada, señor Premier, en la Constitución? Señor Ministro, ¿por qué no solicitó al Ejecutivo la delegación de facultades para corregir esta grave vulneración a los derechos constitucionales de la Fuerza Armada y Policía Nacional, considerando que fue un compromiso de campaña? Por el momento eso es todo, señor presidente. Gracias, congresista Donaire. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial al señor primer ministro y a los señores congresistas y personal de nuestra Fuerza Armada y Policía que se encuentra también en este recinto. Señor presidente, voy a ser un poquito extenso, pero quiero yo clarificar algunos términos que contienen todos estos dispositivos y que se hace necesario que se precise. Con relación a la primera disposición transitoria de la Constitución Política en la que se le hace mención, la misma está referida a la reforma del régimen previsional establecido en el Decreto Ley 2530 y por extensión a los regímenes pensionarios a cargo del Estado. Al respecto es importante precisar lo siguiente, que los regímenes pensionarios a cargo del Estado son únicamente dos. Estamos hablando la 19.990 y la 20.530. Asimismo, en el informe trimestral de mayo del 2004 de la Dirección de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas se concluye válidamente que el Decreto Ley 19.846, Ley de Pensiones Militar Policial, es un régimen previsional especial. No son regímenes del Estado. Entonces, eso es importante partir desde allí.
En tal sentido, las disposiciones contempladas en la primera disposición final y transitoria de la Constitución no son de aplicación para la Ley 19.846, Ley de Pensiones del Personal Militar y Policial, lo cual también puede ser verificado en el libro de debate de la ley que modificó las referidas disposiciones complementarias de la Constitución. De lo expresado, no existe inequidad social entre los regímenes pensionarios del Estado y el régimen previsional policial militar, por cuanto este último obedece a la naturaleza de la función de los militares y de los policías, la misma que es reconocida por la propia Constitución Política del Perú. Adicionalmente, es conveniente recordar que en la sentencia por el caso presentado por los pensionistas de la Ley 2530 ante la CIDH, Corte Internacional de Derechos Humanos, ratificó que los cambios a los regímenes pensionarios no modifican las reglas pensionarias de los pensionistas ni los trabajadores que han cumplido los requisitos establecidos en las citadas reglas por constituir estos derechos adquiridos. Con respecto a la sostenibilidad financiera, indican que el pago de pensiones, la ley, lo que se ha propuesto, la propuesta, en el tiempo no se limita solo al requisito de la disponibilidad presupuestal. Es decir, que la cobertura no solo es al corto plazo, sino una obligación a largo plazo. Al respecto, los beneficiarios son una cantidad determinada de pensionistas a los que no se puede incorporar más, así como se debe tener en cuenta que este grupo de beneficiarios son los de mayor edad del régimen pensionario, por lo cual anualmente las obligaciones de pago se van disminuyendo progresivamente hasta que no existan los sobrevivientes del régimen, lo cual a largo plazo lo hace sostenible. En cuanto a la iliquidez e insolvencia en que se encuentra la Caja de Pensiones Militar Policial, esta no obedece al hecho que las pensiones estaban vinculadas a la escala salarial bajo los conceptos de renovación, homologación o nivelación, sino a que el sistema de reconocimiento de méritos establecido en el régimen previsional del decreto legislativo 19.846 estaban por encima de las contribuciones que efectuaba el trabajador, debido a la insuficiente tasa de aporte, y eso se ha venido hablando siempre. El 12%, 6 al activo y 6 al Estado. Al respecto, los reiterados estudios actuariales que se realizaron indicaban que para que sea sostenible en el tiempo, la tasa de aporte debería ser de 24%. No 12, sino el doble. Es decir, 12 del activo, o sea, del efectivo militar policial, y 12 del Estado. Similar a todos los regímenes de pensiones del personal militar y policial de la región sudamericana. Es 24% el aporte que se da, reitero, 12 del Estado y 12 de los efectivos policiales. En tal sentido, antes de la promulgación del decreto legislativo 1133, se presentaron diferentes iniciativas viables y factibles de implementar para elevar la tasa de aporte y darle sostenibilidad al régimen de pensiones. Sin embargo, se prefirió cerrar el régimen que el Estado asuma el déficit, así como crear un nuevo, reduciéndose significativamente los beneficios. Se desconocen las razones por las cuales se prefirió solventar el déficit del régimen pensionario con transferencias de presupuesto público directamente a la Caja de Pensiones, que ya estaba quebrada. Por lo tanto, de ser el caso, no se haya tomado una mala decisión al no considerar la posibilidad de darle sostenibilidad
financiera. En cuanto a los comentarios sobre el régimen establecidos en los decretos legislativos 1132 y 1133, no es aplicable el presente caso porque el primero se refiere al régimen remunerativo, mientras que el segundo regula un nuevo régimen pensionario que no modifica las condiciones, requisitos ni derechos de los pensionistas del decreto legislativo 19.846, por lo que no cabe ninguna comparación al respecto. Con relación al costo de la implementación de la nueva escala remunerativa para los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional, dispuesta en el decreto ley 1132, no evidencia de manera alguna un elevado costo de implementación de la nueva escala, sino el pésimo nivel remunerativo en la que se encontraba el personal militar y policial, quienes fueron el último sector de la administración en actualizarles sus remuneraciones, espera que demoró más de 35 años. Asimismo, el promedio de remuneraciones consignado en el documento es incorrecto por cuanto el monto considerado como ingreso promedio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asciende aproximadamente a 2.360. No es 8.268, es 2.360, monto sobre el cual reciben bonos no pensionables y diferenciados que en el promedio no alcanza los 1.600 soles. Ingresos totales que están muy por debajo del erróneo promedio de ingresos presentado, el cual puede ser tendencioso para que la sociedad civil piense que el personal militar y policial se encuentra bien remunerado. El nuevo régimen pensionario creado con el decreto legislativo 1133 tiene su propia estructura de sostenibilidad financiera y es independiente al régimen pensionario del decreto legislativo 19.846, por lo que el reconocimiento de los derechos pensionarios de los pensionistas de la ley 19.846 no afecta en lo absoluto la sostenibilidad del nuevo régimen. Igualmente, no se generó discriminación entre los dos grupos, sino que también el grupo de pensionistas anterior a la promulgación del decreto legislativo 1133 fue tratado con inequidad, en el sentido que el personal con menos años de servicio y menor graduación les otorgaron pensiones mayores que a los de mayor graduación, más años de servicio, lo que es contrario a lo establecido en el régimen pensionario o cualquier criterio de derecho. En cuanto a los tiempos requeridos para el otorgamiento de la pensión por los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional, algunos de ellos obtienen sus pensiones en tiempos más cortos, ojo, frente a los pensionistas del decreto leyes 19.990 y la 20.530, por la naturaleza del trabajo que realizan y las condiciones laborales totalmente diferentes y distintos a los de otros regímenes laborables, condición que es reconocida por la Constitución Política. El hecho de que los pensionistas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en Perú puedan acceder de manera simultánea al goce de la remuneración y pensiones de conformidad a la ley 3539 no es una variable previsional válida a ser considerada por no reconocerle sus derechos pensionarios, por cuanto no todos los pensionistas de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional del Perú se reinsertan laboralmente en el sector público, mientras que todos los pensionistas sí cobran pensión. El derecho a la nivelación de sus pensiones entre pensionistas de la Fuerza Armada y Policía Nacional, comprendidos dentro del decreto ley 19.846, que tenían esa condición al 10 de diciembre del 2012, no se sustenta por un tema de retroactividad de la ley, es decir, del decreto legislativo 1133, sino por la inequidad
de existir dos grupos de pensionistas del mismo régimen previsional, tratados de manera distinta, lo cual es jurídicamente inválido e inaceptable dentro del punto de vista ético, el cual ha sido tratado con anterioridad. Manteniendo el statu quo actual, si se vulnera el artículo 174 de la Constitución Política del Perú, por cuanto al discriminar las pensiones comprendidas en el decreto ley 19.846, creado por un concepto de temporalidad, fecha de la promulgación de la norma, de manera irregular, contraria al derecho. Dos grupos de pensionistas que en igual de circunstancias perciben diferentes montos en sus pensiones, se vulnera de manera evidente la equivalencia de las pensiones dispuestas por el citado artículo 174 de la Constitución, por todos los pensionistas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional de Perú que pertenecen a un mismo régimen previsionario y han cumplido las mismas condiciones y requisitos establecidas en el decreto ley 19.846. La segunda disposición complementaria final del decreto ley 1133 sí discrimina a los pensionistas comprendidos en el decreto ley 19.846, por cuanto al establecer un trato diferenciado dentro del mismo grupo de pensionistas, sin bases objetivas y razonables solamente por un aspecto de la temporalidad. La aprobación del proyecto de ley no afecta el principio de equilibrio presupuestal. Quiero, por su intermedio, a nuestro señor primer ministro, señor presidente, reconocido en los artículos 7.7 y 7.8 de la Constitución, ni es contraria a la ley 30.518, ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2017, toda vez que no señala que su aplicación sea para el presente año, sino más bien en base a este principio se establece una aplicación que inicia a partir del año fiscal del año 2018. Y por último, presidente, no es exacto que la autógrafa de la ley comprometa el cumplimiento de la trayectoria del déficit fiscal de los siguientes años, por cuanto los recursos que se requieren para la nivelación se reducirán anualmente, por lo que es sostenible en el tiempo. El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley mediante el cual propone elevar los ingresos de los especialistas de la ley 19.846, otorgándoles una bonificación extraordinaria con el fin de corregir los efectos esperados de la reforma remunerativa y pensionaria de los decretos legislativos 1132, 1133. Y al respecto del citado proyecto, señor presidente, no corrige la inequidad, dado que el monto máximo que podría percibir los pensionistas anteriores a la promulgación del decreto ley o legislativo 1133 sería solo hasta el 70% de los que perciben los pensionistas anteriores a la prolongación, posteriores a la prolongación de la mencionada ley. Asimismo, los beneficiarios a los que se les otorgaría esta bonificación extraordinaria sería menos del 40% de los pensionistas anteriores a la prolongación del decreto legislativo 1133. Es decir, no va a ser 70, sino va a ser menos de 40, con el cual se generarían mayores distorsiones de las pensiones del personal del régimen del decreto ley 19.846. En adición al proyecto de ley no incorpora la bonificación extraordinaria a la pensión, no se establece monto de la misma, en consecuencia esta podría ser modificada e inclusive suprimido. Señor presidente, creo que este es un análisis de la propuesta, creo que es importante. Yo sé que existe la buena intención de parte del gobierno de solucionar estos problemas pensionarios para el personal policial y militar. Creo, señor presidente, que esperemos que se nos haga caso por ser una situación, uno, que es de ley, y dos, que también es el esfuerzo que todos los policías y los militares del Perú, a lo largo y a lo ancho del Perú, en los lugares más inhóspitos, más difíciles, siempre están inclusive
anteponen la vida para poder cumplir con su función. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Salazar. Pediría, por favor, a los colegas que van a intervenir que centren su participación en el sustento que ha hecho el primer ministro para que él pueda recoger las sugerencias y recomendaciones. Congresista Lujica. Gracias, señor presidente, y un saludo especial al Premier a través de la presidencia. Señor presidente, durante todo este tiempo hemos escuchado una campaña de desinformación basada en puras mentiras. Y como lo dije en la sesión anterior, en realidad el Ejecutivo parece que no quiere seguir mintiendo. Todo esto promovida por el mismo propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, quien inclusive en su último viaje a España, en una entrevista televisada, mintió y ha venido mintiendo sistemáticamente, señalando que la lucha de miles de pensionistas… Congresista Isca, le pediría que retire el término mentir que le imputa al presidente de la República. Por favor. Lo retiro, señor presidente. Bueno, el señor presidente ha hecho declaraciones en la Ciudad de España, ¿ya? En realidad que son inexactas, cosas que en realidad no son acordes con la situación real de nuestros pensionistas. Y decirle al señor ministro que en realidad cuando nuestros pensionistas combatieron la subversión, el tema de desarrollo a nivel nacional, no fueron por bonos, fueron con bastantes sacrificios que actualmente tenemos muchos discapacitados y viudas en general. Decirle también de que dentro de las cifras que usted ha emitido, señor Premier, a través de la presidencia, no son 38.000, son cerca de 100.000 pensionistas. Estas cosas creo que deben quedar claro, o sea, los militares no están buscando ganar lo mismo que un militar y un policía en situación de actividad. Creo que hay un cuadro estadística que no dice ese tipo de cosas porque hay una diferencia aproximada de un 40%. Sí, menos compañero. La compañera Mercedes Arauz quiere, ella es compañera, por eso le dice compañera. Compañera Mercedes Arauz, tiene la interrupción. Tú siempre. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Yica. Quiero aclarar, la propuesta que trae el Ejecutivo es un bono para los pensionistas que están en la ley de Montepío y otros que habían sido, justamente por la anterior ley que se planteó, el decreto legislativo el 1133 exactamente, se le excluía a las personas que estaban en el régimen pensionario del Montepío y del decreto legislativo 19846. El bono que se ofrece no es para los que están en actividad, los que están en actividad tienen otro procedimiento. Lo que se está tratando aquí es un bono extraordinario que se vuelve permanente para equiparar a aquellos que habían sido afectados justamente por la reforma anterior y que por eso hay que igualarlos. ¿Cómo se hace? A través de un bono a estas personas que están dentro del Montepío y el decreto legislativo 19846. Los que vienen después ya están con otro régimen, que tienen su propio mecanismo de pensiones. Entonces, esos ya están, dentro de los que están en actividad no van a ser afectados porque ellos sí siguen trabajando. Y los que estuvieron dentro de este régimen, que reciben una pensión equivalente, ellos están recibiendo una pensión bastante alta. Entonces, lo que estamos haciendo es beneficiar y equiparar en un 70% con este bono que se estaría dando una equivalencia del 70%, entiendo yo, de lo que se estaría recibiendo en actividad. Es permanente. Claro, se les sube el sueldo inmediatamente con eso, o sea, a las personas y se repara el daño. Esa es la oferta que estaría haciendo el Ejecutivo con esta nueva propuesta de ley. Para no confundirlo, porque no se está tocando a los que están en actividad. A los que están en esta actividad está bien, a los que fueron beneficiados también, pero a los que fueron afectados por el decreto legislativo 1133 se le ofrecería un incremento de ingresos mensuales, obviamente, en función a eso. Y es más, aquellos que donde la bonificación era menor de los 200, se les pagaría todo en una primera etapa. Es para no confundirlo y quedar con un poquito más de claridad. Gracias, congresista Yica. Continúe, congresista Yica. Claro, el tema era una diferencia y un pronunciamiento que hizo nuestro presidente de la República, en la cual manifestaron, y lo digo en forma clara, o sea, los militares pensionistas quieren igualar al sueldo de los de actividad, y no es cierto, porque nosotros solamente se está pidiendo, de acuerdo a la ley y de acuerdo al clamor de los pensionistas,
el tema de una equidad y una justicia, que es lo que se tiene que ver. O sea, no estamos indicando que esta ley de bonos sea igualatario al tema de los oficiales, técnicos oficiales de la Policía Nacional y Fuerza Armada en actividad, sino fue un pronunciamiento del mismo presidente de la República. Por otra parte, la propuesta de bonificación, señor Premier, a través de la presidencia, o sea, es una bonificación extraordinaria. O sea, estamos hablando de un bono de hasta el 2020 y después del 2020, ¿qué va a pasar, señor Premier, a través de la presidencia? Porque de acuerdo al análisis que se ha hecho, estos no son pensionables. O sea, estamos hablando hasta el 2020. Y en su exposición definitivamente no nos ha explicado muy bien el tema. Entonces, una de las preguntas sería, señor presidente, a través de la presidencia, si después del 2020 estos bonos van a ser pensionables y qué va a ser del 2020 para adelante. Por otra parte, de acuerdo a la primera disposición complementaria final del proyecto de ley de bonificación, se dispone que solo será aplicable a aquellos pensionistas cuya suma de su pensión y beneficios adicionales no superen el monto de la bonificación. Es otra de las preguntas. Asimismo, otro aspecto que no debe pasarse por alto es el referido a que su propuesta genera una innecesaria confusión, pues diferencia sin razón a los pensionistas, señalando que alcanza los regímenes 19.846 como a lo de Montepío, cuando los pensionistas de la caja de pensiones, como los que se perciben en los diferentes institutos armados, ambos pertenecen al régimen del decreto ley 19.846. O sea, ¿por qué ese tipo de discriminación? Asimismo, vuelvo a repetir, tal vez este cálculo es una respuesta o porque su propuesta de bono considera que se aplica solo a 39.000 pensionistas y se confirma la tesis de que más del 60% de los pensionistas recibirán nada, absolutamente nada. Respecto nuevamente a su propuesta, ha sido rotundamente rechazada por las asociaciones de pensionistas de la familia militar y policial. Señor Premier, a través de la presidencia, nosotros continuamente nos reunimos con los pensionistas y en ningún momento ellos han manifestado que se han reunido con usted, más bien creo que le cerraron la puerta para ese tipo de comunicación en algún momento. De repente lo puede aclarar después porque los presidentes de las asociaciones están acá presentes, señor Premier. La propuesta planteada se basa en un concepto de bonificación extraordinaria, diferente a un concepto de pensión, que por ley y por mandato constitucional le corresponde con justa razón a los pensionistas de la familia militar y policial. Es por eso, señor Premier, a través de la presidencia, lo que se quiere aclarar y decir a la población que nosotros no estamos pidiendo, de acuerdo a la ley, un aumento de pensión. Solamente estamos pidiendo una equidad y una justicia que se cometió, como se llama, durante el gobierno del señor Humala. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ica. Tiene el uso de la palabra el congresista de la Melgar, luego la congresista, después de la congresista de la Melgar. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo al Premier y a todos los señores congresistas. Presidente, los policías y los militares que pasaron a la situación de retiro antes del año 2012 estaban ansiosos esperando este cambio de gobierno, porque se corrija el error cometido pues por el señor Ollanta-Humala. Sin embargo, ¿qué han sentido estos peruanos que afrontaron la época del terrorismo y dieron la tranquilidad, dieron la paz al Perú? Han sentido pues la insensibilidad de este gobierno, presidente. Entonces han tenido que surgir de acá dos proyectos de ley para que puedan sensibilizar de alguna manera al gobierno y en una cosa demasiado apresurada hemos visto pues una propuesta que no es convincente, presidente, una propuesta que no nos satisface del todo, porque son bonificaciones que pueden ser temporales, lo que podría llevar pues que llegado a cierto momento simplemente se les corte esa bonificación y lleguen a lo mismo. Una interrupción me está pidiendo el congresista Donaire, presidente. Una interrupción al congresista Edwin Donaire. En esa misma línea, señor presidente, si analizamos esta propuesta,